a mí en el llano, en la Orinoquía, nadie me dice Juan Guillermo. A mí me conocen como Juan Sin Miedo. Esa es la forma en que me conoce la gente. Pero entonces cuando me lo regaló me pareció simpático y yo, ¿qué me voy a hacer un tatuaje? Pero le pregunté a mi hija y me dijo, sí, papá, sí deberías hacértelo. Aquí no fue al revés, aquí no fue el papá que le dio permiso a la hija Sino para la que hiciera el hija le tatuaje, dio sino que la hija que me permiso. dio permiso y me hice mi tatuaje hace unos años. Bienvenido, Juan Guillermo Zuluaga, a este espacio de ¿Quién es quién? Feliz de estar aquí, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría que nos contaras o que exploráramos quién es Juan Guillermo, dónde naciste, cómo fue esa infancia, tus padres. Yo hablo con mucho orgullo de mi historia, que es la historia de mi mamá. Y digo con mucho orgullo porque no solamente hablo de Juan Guillermo, porque yo creo que mi historia es la historia de millones de colombianos. Yo nací en Medellín. Yo me siento profundamente llanero, pero nací en Medellín. Y cuando tenía 6 años, mi mamá huyéndole a su esposo, un hombre con problemas de alcoholismo, maltratador, huyendo de la violencia intrafamiliar, que ya la tenía desesperada, se fue para San José del Guaviare. Emprendimos un viaje hace más de 40 años, de Medellín a San José del Guaviare. Y eso era lejísimos. Yo todavía tengo en mi cabeza, de mis recuerdos de mi niñez, que el viaje duró como una semana, porque entre Villavicencio y San José del Guaviare en esa época, por el invierno, el viaje podía durar 3 días en un bus. Entonces todavía tengo esos recuerdos en la cabeza. Pero me crié en el llano. ¿Y era tu mamá contigo y hermanos? Y 2 hermanas mayores. 2 hermanas. Mi hermana ya hace cerca de 8 años falleció, mi hermana mayor. Las 2 hermanas mayores y yo era el más chiquitico. Y mi mamá, en medio de su desesperación, dijo, yo le quiero dar una oportunidad a mis hijos y quiero huir de esta vida que tengo. Y entonces llegamos a San José del Guaviare, después a Villavicencio, con el paso del tiempo llegamos a Villavicencio, donde hemos estado siempre. El Meta, el llano, me ha dado todas las oportunidades de vida y crecí en el llano. Estudié en el Baupés, estudié en el Guaviare, estudié en el Meta. En la medida de las posibilidades económicas de mi mamá y de las personas que nos ayudaban, yo podía estudiar. Y empecé a trabajar desde los 9 años. A los 9 años empecé a cargar agua en una carretilla del río Guaviare, porque el pueblo de San José no tenía un buen abastecimiento de agua. Entonces alguien nos alquiló una carretilla y yo le ayudaba a mi mamá con los gastos de la casa. Y desde muy pequeño empecé a trabajar y en San José fui ayudante, vendedor de leche, cargué maletas en el aeropuerto, lavaba avionetas, lo que nos tocara. Pero eso mismo es lo que le ha tocado a la mayoría de los colombianos. Entonces cuando yo hablo de eso, yo hablo es para decir lo berraco que son los colombianos. Por eso a veces me molesta tanto que cuando dicen que hay violencia porque hay pobreza, y eso casi que equivale a decir a que los pobres son bandidos, y no lo son. La mayoría de la gente humilde de este país sale adelante sin hacerle daño a nadie. Los bandidos son bandidos. Entonces la vida me ofreció oportunidades, Dios que ha sido generoso, pero yo siempre también le digo a la gente una cosa, yo crecí sin odios y sin resentimientos, y crecimos en la adversidad, con muchas limitaciones, muchas, de no tener comida. Todavía recuerdo una vez porque en la casa no teníamos luz eléctrica, era con velas. Y yo no recuerdo si una hermana mía o quién dejó una vela en una habitación que vivíamos todos, se incendió y nos quedamos hasta sin ropa. Todavía recuerdo que la solidaridad de la gente de la cuadra, regalándonos para que mi mamá comprara telas para poder mandar a hacer, pero nunca renegando ni con odio ni con resentimiento. Siempre pensando que las cosas podían mejorar. Que ese es además el mensaje que yo quisiera que tengan los colombianos. Necesitamos una sociedad con optimismo, con fe, con confianza, que es posible salir adelante. Y me molesta profundamente porque ahora veo muchos intereses en la gente del gobierno en generar odios y resentimientos. Y así no salimos de la pobreza. Salimos con optimismo, con trabajo, como me tocó a mí y como le ha tocado a mucha gente en Colombia. Estamos en una polarización muy fuerte. Y me refiero a esto que estás diciendo, porque ve uno diferentes matices, diferentes vidas. Hay quien le secuestran o matan o ha sido víctima de esta guerra,
esta guerra nos ha atrapado en muchas cosas también, en ese tema, como dices tú, de pronto de un país pobre, pero no pobre de espíritu. Yo digo, estoy de acuerdo contigo, pero en ese discurso, en ese diálogo, ¿por qué el discurso del odio es el que está marcando el que la gente está recibiendo? ¿Qué crees tú que está pasando? Yo lo que creo que está pasando es que hoy hay una organización política que vive del odio y del resentimiento. Y eso, como les da votos, eso les da audiencia, entonces todos los días meten el dedo en la llaga. Y entonces dicen, usted está pobre, es por culpa del que está rico. Y yo he dicho, nosotros no tenemos que acabar la riqueza, hay que acabar en la pobreza. Y tenemos que juntarnos todos los sectores con la conducción del Estado para sacar esto adelante. Lo que yo creo, sin equivocarme, es que lo que está pasando hoy es que le dicen a la gente, usted no debería tener un carro como lo tiene él. Él debería andar en un bus como anda usted. Entonces están llevando a la gente a unos niveles de odio y de mantenerlos con subsidios y con promesas, que eso es rentable electoralmente y políticamente. Y ese es un camino de populismo muy efectivo en lo electoral, pero es irresponsable socialmente. Así no se avanza. Y es que los modelos ya los hemos visto. Aquí tenemos el vecino en Venezuela o Cuba. Esos no son los modelos de desarrollo que nosotros queremos, porque sí tenemos un país con mucha riqueza y tenemos un país que desde la política se han cometido también muchas equivocaciones. Y eso también hay que advertirlo y decirlo y sobre todo reconocerlo. Hay cosas que cambiar. Y yo estoy convencido que la gente que votó por Rodolfo Hernández y por Gustavo Petro, casi 22 millones de personas, votaron con un anhelo genuino de cambio, porque hay cosas en la política que no se estaban haciendo bien, porque tenemos un país que es el más desigual del continente, porque Colombia es el tercer país más desigual del mundo. O sea, estaban las cosas, habían cosas que había que corregir, a pesar de tener todas las riquezas y de un país que avanzaba, pero era insuficiente. Y la gente votó con ese anhelo de que las cosas fueran a cambiar. Y escúcheme la palabra, el cambio salió chimbo. Fue mentira, salió peor la cura que la enfermedad. Hoy el país no está en mejores condiciones. Y solamente veámoslo en condiciones de seguridad. Volvió el secuestro, es que no teníamos secuestro en Colombia. Las extorsiones se quintuplicaron, Adriana. A Barranquilla los pepes y los costeños la tienen de rodillas. A Cali, los famosos de la Y, la Mazamorrera, la empresa, los flacos, la Inmaculada. Al Catatumbo, el ELN, al suroccidente del país, las disidencias de Iván Mordisco, de Calarcá. Eso ha crecido de una manera loca. O sea, el país en condiciones de inseguridad está terrible. Hoy mandan los criminales. O vea la crisis de la salud. Mientras usted y yo hablamos, hay gente que se está muriendo porque no la están atendiendo. Hay una mamá desesperada buscando un abogado para poner una tutela para que a su hijo le den una cita o para que a su hijo le den el medicamento. O sea, querían tener un mejor país y no lo tuvimos. Y ese es el reto hoy que tenemos con los colombianos, que la gente tenga fe y vuelva a creer. Ahora volvemos a esa infancia, volvemos a ese niño que estaba al lado de su mamá, ayudándole a trabajar. ¿Cómo llega ese Juan Guillermo de hoy? O más bien, ¿cómo llega ese niño a ese Juan Guillermo de hoy? Pero no perdamos como ese orden de qué pasó en la adolescencia, qué pasó, cuál fue ese salto, cuál fue ese, digamos, esa chispa que vemos hoy al Juan Guillermo que estamos viendo acá. Y al Juan sin miedo, ¿no? Sí, pasaron muchas cosas. Mi infancia en San José del Guaviare, Sí. ayudándole a mi mamá ya tenía una nueva pareja que lastimosamente fue asesinada también producto de la irracionalidad y de la violencia, y nos vinimos a Villavicencio. O sea, mi mamá trabajaba en San José, en el hospital de San José del Guaviare, en la parte de lavandería. Y después de que pasa la desgracia de su compañero de vida y de la situación difíciles que estábamos viviendo, nos vinimos a Villavicencio. Mi juventud fue en Villavicencio. Ahí me formé. Ahí también yo fui vendedor de empanadas en las calles, mensajero en los hoteles, botones, barman, taxista. Uno de los trabajos que más recuerdo con cariño es que fue taxista, porque gracias al taxi fue que pude estudiar mi bachillerato y gracias a los trabajos que me salían en lo que me tocara.
Pero algún día que estaba en una situación muy, muy, muy difícil, porque no teníamos trabajo, la persona que me daba el taxi lo vendió, la situación se puso mala, y yo quería seguir estudiando. Y entonces me hablaron de una señora muy respetada en el llano, fue asesinada hace 26 años, Betty Camacho de Rangel, fue una congresista, y era una mujer que luchaba, era abanderada de las causas sociales. Yo creo que es la llanera más significativa en la historia nuestra, no solamente del Meta, sino del llano colombiano. Y yo a esa señora le fui a pedir trabajo, y ella me dio trabajo de ser su conductor, y yo era el conductor de esa señora. Pero además de que era su conductor, ella me encargaba de cosas de su oficina y de atender a sus líderes. Y cuando ella estaba en Bogotá y me dejaba los fines de semana, yo le atendía sus temas sociales y demás con las comunidades, y me enamoré de la actividad política. Y un día le pedí permiso, yo hacía parte de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, de un barrio de un sector popular, es el barrio La Esperanza, y yo era miembro de la Junta de Acción Comunal y fui presidente de la Junta y coordinador de deportes. Entonces ya me empecé a interesar por cosas de la comunidad. Pero ya estando trabajando con ella, surgieron las primeras elecciones en Villavicencio de juntas administradoras locales y aspiré a ser edil de mi comuna. Ando muy, muy joven, yo creo que estaba tal vez con recién cumplido los 18 años y fui elegido edil de mi comuna. Después de ser edil, fui al concejal de Villavicencio. Entonces yo siempre le pedía permiso a ella, como trabajaba con ella. Luego cuando fui a ser concejal me dijo, usted no puede ser concejal porque nuestro movimiento ya tiene un candidato al consejo. Entonces con un grupo de amigos muy inquietos le dijimos, entonces déjenos aspirar al consejo por fuera del movimiento, déjenos hacerlo solos, que no nos le vamos a meter con nadie de las estructuras que usted tiene. Y nos fuimos a los barrios a hacer campaña y el concejal de ella no salió y nosotros salimos elegidos concejal. Y ahí empezó mi vida en la actividad política. Ahí me enamoré de la actividad, lo que me permitió después ser alcalde de Villavicencio, y la gente decía, ¿y cómo un vendedor de empanadas puede ser alcalde? Pues sí, sí, puede ser alcalde. Sí, puede ser alcalde. Un taxista puede ser gerente de la visita del Santo Padre a Colombia. Sí, sí, puede ser. O como un mesero puede ser gobernador. Sí, es posible. Esto ha cambiado, los tiempos han cambiado. Aquí ya no es lo que digan los gamonales políticos o la élite política. Si uno quiere, puede. Si uno lucha y si trabaja, se puede. Y así empezaron todas mis ires y venires en la actividad pública. Y después me fui a la universidad, me preparé. Yo quería ser arquitecto, pero pues no teníamos las condiciones para estudiar arquitectura. Y había que hacerlo en Bogotá y no podía de Villavicencio, ni para la matrícula ni para sostenerme. Y después logré entrar a la Escuela Superior de Administración Pública. Y hoy soy orgullosamente administrador público y también administrador de empresas. Y después me especialicé y ya vinieron otros logros a nivel profesional que es lo que me han permitido salir adelante y luchar por mi región y tener resultados y demostrar que es posible. Si se quiere, se puede. Con disciplina, con constancia y con enormes sacrificios. A poquitas personas, Adriana, en la vida les ha tocado fácil, muy pocas. A todos los demás nos toca trabajar, y duro, y hay que hacerlo. Yo siempre he dicho una cosa, la vida es bellísima, yo soy un enamorado de la vida, pero la vida es dura, durísima es la vida, pero Dios, en su infinita sabiduría, nos dotó de todas las condiciones para enfrentar las adversidades de la vida. Entonces, no porque uno enfrente adversidades, la vida es mala, no, la vida es buena y hermosa, y hay que lucharla, y yo soy parte de esos luchadores. Además, me llama mucho la atención porque un muchacho, pues eras prácticamente entre un niño y un adolescente, escoger el trabajar y el luchar y querer algo, o de pronto escoger algo que fuera la vida fácil, la plata rápida, un poco como esto que estamos viviendo, pero que definitivamente hay que contrarrestarlo con este tipo de ejemplos. ¿Cuál sería ese mensaje que le mandarías aquí a los jóvenes, aquí, diciendo, como ese ejemplo de vida, qué les dirías? Adriana, yo siempre digo una cosa, uno elige el camino. Yo también pude tomar el camino, en esa época era la bonanza de la coca en el Guaviare, pero yo veía que eso era un mundo malo, que era un mundo, eso no era lo que yo quería para mí. Yo quería otra cosa, como que tenía algo en la cabeza. Yo siempre he dicho, si uno se mete una tienda en la cabeza, tiene una tienda. Pero si usted quiere un supermercado, luche por el supermercado. Y ese mundo fácil y lo que brilla tanto, eso es peligroso. Entonces, el mensaje a los jóvenes de Colombia es que es posible si uno lucha. No es fácil. Yo no les voy a decir que es fácil.
Ustedes no saben las lágrimas que esto ha costado. Ustedes no saben la dureza de ver que uno estando muy pequeño, de ver que a la mamá de uno, cada 4 o 5 meses, la echen de la casa. O sea, yo conocí, yo no sé cuántos barrios ni cuántas etapas, porque a mi mamá la echaban de todos los barrios por una razón, porque no pagaba la arriendo. Y yo siempre decía, no, mi mamá no es mala paga, es que no alcanza, es que no tiene cómo. Entonces yo decía, yo tengo que trabajar para eso. Y no, que está muy pequeño. Elija entre comer o está muy pequeño. Hay que trabajar, hay que luchar. Bueno, los tiempos han cambiado, hoy no es fácil, hoy no se puede que un niño trabaje, hoy hay otras condiciones porque el mundo ha cambiado. Pero el mensaje es el mismo. Si uno quiere, puede, pero hay que luchar, pero hay que tener tranquilidad en el corazón. ¿Tu mamá vive? Mi mamá vive, tengo esa enorme fortuna. Se me murió fue mi hermana, que un cáncer en un año, lastimosamente se nos la llevó, pero tengo viva a mi mamá, y eso es un regalo de Dios, porque hay un ejemplo además de lucha, de trabajo, de una señora que no se rindió. Yo me acuerdo cuando yo hice la campaña del consejo, mi mamá lavaba los baños en el terminal de transporte de Villavicencio. Ella tenía una moto. Y entonces cuando yo iba y la llevaba a su trabajo en la moto, y ella me prestaba la moto para que yo hiciera mi campaña. O sea, ella en eso me ayudaba también mucho. O sea, es un símbolo, no le daba pena trabajar. Hay en ocasiones cuando he estado en mis procesos electorales, a veces hay asesores que le dicen, no, eso es mejor no contarlo, es mejor contar unos logros más importantes, que la gente vea que usted tiene experiencia, formación. Y digo, pero yo tengo experiencia de vida. ¿Sabe qué es lo que me permite a mí hoy decir con autoridad por qué quiero ser presidente? Porque yo tengo sensibilidad para enfrentar esos problemas de 22 millones de personas que la están pasando muy mal, muy mal. Yo no concibo, por lo menos, Adrián, un gobierno que dice que trabaja por los pobres, pero quita el subsidio de vivienda. El sueño más grande que tenía mi mamá en la cabeza era tener una casa. Mi mamá siempre, y lo repiten todas las mamás, el sueño de todas las familias en el mundo, ricas y pobres, es tener una casa. Las ricas, todas cumplen con ese sueño. Yo decía, algún día le voy a dar una casa a mi mamá. Entonces, verla llorando, dejando una casa donde la sacaban y a ir a otra, se me metió eso en la cabeza. ¿Y sabe para qué me sirvió eso? Porque además le regalamos una casa a mi mamá después. Y esa cara de mi mamá no se me va a olvidar nunca. Y como alcalde he sido el alcalde de Villavicencio que más viviendas ha hecho para la gente pobre. Y también hicimos muchas como gobernador, porque además tengo eso en la cabeza. Entonces digo, toda esa experiencia y formación, yo tengo la sensibilidad para interpretar a la gente. A mí me conocen por mis luchas y por mis posiciones contra los temas de delincuencia y criminalidad, porque los hemos enfrentado sin titubeos. Pero también tengo la sensibilidad para saber que hay un tema social que hay que atender, no instrumentalizar, no utilizar, no hacer populismo con las necesidades de la gente, sino de verdad reivindicar eso. Y yo creo que poquitos, y no quiero descalificar a nadie, porque no hago mi campaña descalificando, pero yo creo que pocos tienen la sensibilidad de saber qué es acostarse con hambre, o conocer un bus por dentro, o ver experiencias propias, de muchas que le podría contar. Y esas historias es las que hay que acabar en los colombianos, que tengan un mejor nivel de vida, que tengan una vida mejor, más tranquila, con oportunidades. Eso es posible lograrlo desde el Estado, no para todo el mundo, pero es posible dar un gran salto. Se necesita sensibilidad, no estar pensando a ver cómo se le mete uno al bolsillo de la gente y le clava más impuestos y los ahorca más y quita los subsidios de vivienda y quita los créditos del ICETEX, porque eso es condenar a que la gente esté en el fracaso, en la pobreza y con odio y con resentimiento, y otros aprovechándose de eso. Juan Guillermo, pasamos entonces de ese joven que tiene, digamos, ese tránsito en la política, viene la alcaldía, le cumpliste a Villavicencio. No, después me caso, tengo hijos. Te casas. Yo tengo 3 hijos. Bueno, te Yo casas. tengo un hijo de 32 años, una niña de 22 años y mi hijo menor de 21 años. Voy a ser abuelo. Me dieron esa extraordinaria noticia que no se la decía a mis hijos, porque uno a veces, yo no sé si por machismo o por qué será, uno no les dice, pero yo soñaba con que, porque además mis hijos se me crecieron y uno quiere tener un niño chiquito. Y me dieron hace menos de un mes. Uno quiere ser abuelo. Uno quiere ser abuelo. Y dicen que ser abuelo es lo mejor. Yo sí. Más que ser papá, no ha porque nacido entonces uno malcría. No ha nacido mi nieta. Hoy me mandó mi hijo
la ecografía y entonces está del tamaño de un aguacate. Entonces me mandan la ecografía en la foto, está hermosa, gracias a Dios creciendo, sana, bien. Bueno, ¿y cómo conociste a tu esposa? Era la hija de la señora a la que yo le fui a pedir trabajo. De la señora, De la señora Betty política. Camacho de Rangel. Era la hija de la señora a que yo le fui a pedir trabajo. Y O después, sea, pues, tú eras el conductor de la claro, señora y ¿no? te enamoras de la hija. Y muchas veces me tocaba llevarla a la universidad y traerla. Cuando me traían a Bogotá, yo la llevaba al colegio odontológico, que era la universidad, Sí. y la traía. Y ahí se desarrolló toda una historia. Fuimos novios, después nos casamos, tuvimos hijos. Y así pasó entonces de mi infancia en San José del Guaviare, mi adolescencia en Villavicencio, después de que me caso, como ingreso a la actividad política y pública. Te quedas allá, crías Me a tus quedo- hijos allá. Claro, claro. No, yo vivo feliz en Villavicencio. Yo conozco este país como pocos, porque además después tuve la oportunidad de ser ministro de Agricultura. Después de que fui alcalde, fui ministro de Agricultura durante un año y después fui gobernador. Y como ministro de Agricultura me recorrí el país. Yo solamente estaba martes y miércoles en Bogotá. De resto estaba desde el Cumbal hasta La Guajira. Además tengo un sueño con eso, Adriana. La vocación natural de Colombia es el sector agropecuario. Colombia puede vivir del sector agropecuario. En Colombia podemos vivir como se vive en Brasil. Acabo de llegar de Brasil con la Universidad de Sao Paulo, conociendo todo el desarrollo de Mato Grosso, el estado de Mato Grosso, que es del tamaño de Colombia. Este país tiene unas potencialidades y ahí tenemos un plan para reactivar nuestra economía, para generar empleo. Entonces, porque además tengo ese chip ya metido en la cabeza y me apasionó. Entonces, conozco el país como pocos, lo conozco por sus ríos, por sus carreteras, por sus montañas. Para llegar a veredas de mi departamento hay que caminar 3 días, entrando por Sumapaz, aquí en la localidad de Bogotá. Y me ha atravesado todo ese Sumapaz, el cañón del río Duda, pero también todos los rincones de Colombia, conociendo cómo viven los colombianos, de qué viven los colombianos, qué hacen los colombianos. ¿Cómo logran construir esa fuerza de regiones? Somos bien diferentes entre nosotros. No nos parecemos mucho. Yo aprecio enormemente a Aníbal, es un gran señor. Le tengo mucho cariño también a Héctor Olimpo, es un buen señor. Y a Juan Carlos Cárdenas también es otro buen señor. Y nos hemos conocido en este proceso. Pero somos bien diferentes, que en eso no se vaya a equivocar la gente. Hay una cosa que nos une. Y nos unió antes de dejar nuestros cargos. Nos une una cosa que se llama la autonomía y la descentralización. Porque las regiones de Colombia nos cansamos del ahogo del centralismo. Nos cansamos de que un alcalde de Mapiripán o de Chicorodó tenga que venir al centralismo a pedir permiso para nombrar una profesora. Nos cansamos de que más de 1.100 alcaldes de Colombia todas las semanas tengan que emprender un vía crucis con un proyectico debajo del brazo, a ver cuál senador le abre las puertas en un ministerio, o a ver quién le aprueba unos recursos, o incluso a veces a descongelar los recursos que son de la propia región y en el centralismo se los congelan, porque se inventaron las fichas cumple y los OCAD y cuánta cosa se inventan. Nos unió ese propósito. Entonces dijimos, llevamos más de 30 años, porque la Constitución del 91, porque además estamos luchando por un precepto constitucional, no es un invento nuestro. La Constitución Política de Colombia dice que somos una república unitaria con autonomía y descentralizada, y es mentira. Cada vez los presidentes son más centralistas. El que tenemos la tapa de la olla, pero todos los presidentes han sido centralistas. Cuando hacen campaña se ponen un sombrero llanero, un sombrero volteado, un sombrero aguadeño y hablan en las regiones de mayor autonomía y descentralización. Pero mentiras, cuando llegan a la Casa de Nariño y se sientan en su silla, yo creo que lo primero que piensan es, ¿yo por qué voy a ser tan pendejo de entregarle poder a las regiones? Si ese es el poder es mío. Entonces a nosotros nos unió ese sueño de decir, no nos quedemos afuera criticando. Y también luchemos contra el centralismo político que definen en clubes sociales quién es el candidato y a las regiones nos mandan los afiches en un avión. No, en las regiones hay capacidad. Entonces creamos una fuerza con 42 exmandatarios. A decir, vamos a demostrarle al centralismo. Y cuando hablo de centralismo no es Bogotá, porque Bogotá también sufre los rigores del centralismo. ¿Han visto los colombianos un presidente que le dice al alcalde de Bogotá por dónde ir el metro? ¿O un presidente que le dice hasta dónde tiene que crecer la sabana de Bogotá, que no respeta las autonomías territoriales? Bogotá también sufre esos rigores. Es el centralismo que quiere tomar todas las decisiones homogéneas para el país. Y eso hizo crisis.
Ese modelo tiene a Colombia, como lo mencionábamos ahora Adriana, como una nación desigual, como una nación que los desequilibrios entre departamentos son abismales. Compáreme Antioquia con el Guainía o con el Chocó. Es abismal la diferencia. El país creció al revés, de adentro hacia afuera. Hoy queremos que el país crezca de afuera hacia adentro. Y tampoco nos lo estamos inventando nosotros. ¿Cómo funciona España con sus regiones autónomas? ¿O cómo funciona Alemania? ¿O cómo funciona Estados Unidos? ¿O cómo funciona Brasil? O sea, las naciones desarrolladas son las que creen en sus regiones. Entonces, eso nos unió a nosotros. Y somos muy diferentes en posiciones. Yo tengo unas posiciones muy duras con los temas de seguridad, que a veces mis compañeros me llaman un poco a la calma y a la tranquilidad, porque nos apoyamos mucho. Pero así surgió, nos une la bandera de la autonomía y de la descentralización, que este país sea un país con mayores oportunidades. No concebimos un gobierno que hoy, para ponerle un ejemplo también, y con eso termino Adriana, de todos los tributos que se generan en las regiones de Colombia, de cada 100 pesos que se generan en cualquier región, 80 se los lleva al nivel central y 20 pesos les deja a las regiones de Colombia. Entonces hoy tenemos un Estado gordo, bonachón y derrochón, que nosotros queremos reducir y recortar. Yo he dicho, ¿para qué carajos tenemos una embajada en Haití? ¿Para gastarnos la plata de los contribuyentes? ¿Para qué un ministerio de la igualdad? ¿Para qué se siguen creando consulados, embajadas y ministerios? Nosotros vamos a recortar el tamaño del Estado para entregarle mayor poder a las regiones. Y se lo digo en ejemplos. ¿Por qué el Invías hace placahuellas en Jamundí? Allá hay alcalde, allá pueden hacer placahuellas. Hay que entregarle esa competencia y ese recurso, y así reducimos el tamaño del Estado. El Invías debería estar hablando de la infraestructura nacional de Colombia, o sea, el presidente de Colombia dedicado a las funciones esenciales de la nación, no hacer plazas de mercado. Hoy tenemos el DPS. ¿Por qué el DPS hace plazas de mercado en Neiva? Allá hay alcalde, allá hay gobernador. Entonces recortémosle funciones al nivel central, economizamos plata en gastos de funcionamiento, que hoy se gastan todo en temas de funcionamiento. Eso nos unió a nosotros y creamos la fuerza de las regiones. Y yo creo que tal vez Aníbal se lo dijo, pero esto que está pasando hoy es la primera vez en Colombia. Nunca antes las regiones de Colombia se habían organizado de esta manera para tener un país más equilibrado, un país en mejores condiciones, y eso lo garantiza la autonomía y la descentralización. Esa descentralización también de alguna forma ataca la corrupción, porque cuando uno ve todos estos escándalos de corrupción, de todos estos carteles y todo, ¿de dónde salen, no? ¿De dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Quiere que le voy a contar una cosa. Qué buena pregunta, porque el centralismo tiene dos argumentos con el tema de autonomía y descentralización. El primer argumento es que en las regiones no hay tanta capacidad técnica, que los sabios están en el centralismo. Error. En las regiones de Colombia hay mucha gente con mucha preparación y con muy buenas condiciones. Y el segundo argumento es que en las regiones hay mucha corrupción. Y sí hay corrupción en las regiones. Y hay que corregir esa corrupción, hay que castigar esa corrupción. Pero le quiero recordar una cosa, Adriana, y a todas las personas que nos ven. Los peores escándalos de corrupción en Colombia, ¿usted sabe dónde han sido? En el nivel central. Mejor dicho, comen chito las regiones en corrupción al lado de las barbaridades en corrupción del nivel central. Es un pobre argumento desde Refi. No quiero mencionar ni uno solo, pero así son. Desde Salucovi, todos los peores escándalos de corrupción en Colombia son en el centralismo. ¿Sabía que someten el centralismo a las regiones de Colombia? Para venir aquí a Bogotá por una ficha cumple o por una autorización del Invías, peajes y cobros por todo. La corrupción está enquistada en el centralismo y por eso la defienden tanto. Y claro, como el botín el centralismo lo ve tan grande, entonces dicen, no, a las regiones hay corrupción, a las regiones no les manden recursos. Ha sido una excusa, pues, para no... Siempre. Okay. Y esta batalla nuestra apenas empieza, pero le respondo con contundencia a la pregunta. Hay que atacar la corrupción y castigar la corrupción, porque tal vez es lo que más ha molestado y tiene bravos a los ciudadanos, es ver tantos escándalos de corrupción y los niveles de impunidad que existen frente a cosas que no pasa nada, con quienes se roban los recursos del erario público y siguen como si nada. Pero les quiero recordar y quiero reconocer que en las regiones de Colombia hay problemas de corrupción que hay que corregir, pero los peores escándalos
están en el nivel central, que eso no se le vaya a olvidar a nadie, que no se equivoquen con eso. ¿Qué opinas de la protección y de la seguridad que hoy tienen los candidatos? A mí a veces me da pena hablar de eso. Me da pena hablar de eso porque uno habla de la seguridad de uno y los que están indefensos y expuestos son los ciudadanos. Entonces a la gente la están matando en las calles. Y uno dice, pero usted sí tiene seguridad. A mí ya en 4 oportunidades me han intentado matar. Hasta bombas me han estallado al lado por enfrentar a la criminalidad, por enfrentar a Gentil Duarte, a Mordisco y por enfrentar a los delincuentes que tenían sometida a mi ciudad. A mí la Policía Nacional me presta un muy buen servicio. Yo no tengo nada que decir de nuestra policía. Yo le tengo además devoción a nuestros policías, porque yo sé lo que ha significado exponer sus vidas, que se cuentan por miles, tanto soldados como policías. Entonces a mí hablar en contra de la fuerza pública no me sale, porque les tengo respeto. Sé que hay cosas que corregir y que hay cosas que mejorar, pero tengo que decir que en este ejercicio la policía me ha brindado las condiciones. Pero yo lo que quiero que hablemos es de la seguridad de la gente, de los ciudadanos indefensos. Claro, pero para que llegue un candidato no pase lo que pasó con Miguel Uribe o lo que está sucediendo. Esa seguridad es importante para los candidatos. Sí, muy importante. Y súper importante también para la plaza pública. ¿Y sabe una cosa, Adriana? ¿Sabe qué querían con el asesinato de Miguel? Querían amedrentarnos y mataron a un muchacho en la flor de su juventud, en el mejor momento de su vida. Yo tenía de hecho, ese mismo viernes siguiente a su atentado, yo tenía un café programado con Miguel y me dolió esa muerte como nos dolió a todos los colombianos. Pero esa fue una muerte que nos llegó a todos, porque además los bandidos y los criminales querían era atemorizarnos y se equivocaron, por lo menos conmigo atacaron burro, porque a mí no me callan, a mí no me frenan. A mí sí me dolió mucho la muerte de Miguel y fui y lo acompañé y además en la terrible imagen de ver un muchacho donde se debatía en tremendos debates y después verlo en un cajón en ese recinto. Todavía tengo esas imágenes en la cabeza que me dan vuelta, pero a mí no me callan. Esto no es para cobardes. Si eso es lo que querían lograr, se equivocaron. Recientemente yo fui al Catatumbo y las recomendaciones eran, no puede ir al Catatumbo, no puede ir a tal. Yo voy a ir donde estén los colombianos. Yo no soy un irresponsable, pero yo les perdí el miedo. Y yo creo que hoy los ciudadanos necesitan a alguien que con valentía enfrente lo que está pasando en Colombia. Porque si nos atemorizan a todos, pues apague y vámonos. El gobierno de los criminales perpetuándose, eso no puede pasar. Pero a la policía tengo que decir que le tengo todo el reconocimiento porque me prestan un buen servicio. Ustedes hicieron una fuerza que, claro, que demuestran un músculo importante. Porque dijimos, no tenemos jefes políticos, no tenemos patrones que nos digan, detrás de esta candidatura no hay un grupo económico, porque tampoco me gusta eso, porque tampoco me gusta que ahora que los grupos económicos nos quieran imponer candidaturas, a mí eso tampoco me gusta. Y no me gusta con los partidos políticos. Y a los partidos políticos nosotros les dijimos, mire señores, nosotros queremos hacer nuestro ejercicio independiente. Queremos que los que nos avalen sean la gente. Tenemos que salirnos a buscar las casi 700.000 firmas que necesitamos. Yo estoy buscando 1.500.000 firmas y vamos, gracias a Dios, extraordinariamente bien en el proceso de recolección de firmas. Pero los partidos políticos ya nos están empezando a ver. Dicen, hay una fuerza interesante, ahí hay una opción real, pero no le pedimos permiso a ninguno. Esta candidatura no tiene jefatura política de ningún color. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer entonces con el Congreso? Que al final el presidente es la cabeza y obviamente, pero tiene que llegar a negociar con el Congreso para muchas cosas. Claro, eso dijo el doctor Gaón hace unos días, que se volvió tan famoso, ese jurista que además puso a todo el mundo a escucharlo en sus disertaciones. Dijo, esos son los costos de la democracia. Y la democracia se nutre, y además la democracia, que en ocasiones es imperfecta, se nutre de todos esos procesos. Hay quienes hacen política con asco, y uno no puede hacer política con asco. Entonces dice, yo hago política, pero no soy político. Entonces es como un médico que dice, yo soy médico, pero no soy médico. No, si usted estudió medicina es médico, y si está en política es político. Entonces, ¿por qué hacen política con asco? Porque no quieren saber nada del Congreso. Y entonces todo lo que le están planteando al país es mentira, porque todo debe pasar por un Estado social de derecho que tiene 3 ramas del poder público y entre ellas está el legislativo, o si no sería una dictadura. Que al final sí terminan claro. acercándose los partidos y negociando. Entonces lo que hay que decir, lo que yo tengo que decir con eso, es que hay que tener capacidad de concertación, hay que poder tener un buen poder de persuasión, de concertar, de escuchar, y claro que en el Congreso hay muchos defectos, y hay personajes terriblemente malos y perversos, pero también hay gente buena.
Y si a mí me ponen a rescatar, ¿yo qué rescataría a este gobierno frente a temas como el Congreso? Es que este gobierno nos enseñó que las instituciones son fuertes y que la institucionalidad está por encima de cualquier cosa. Entendimos para qué sirven las cortes, y lo digo de manera figurada. O sea, entendimos que en las cortes hay unos muros de contención para este presidente y para cualquier presidente. Entendimos el valor del Banco de la República. Entendimos el valor de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Incluso entendimos el valor del Congreso de la República, tan criticado y tan aborrecido en ocasiones por los colombianos, pero entendimos que hay un Congreso que funciona cuando quiere funcionar. Entonces nosotros en los temas de Congreso, claro que también estamos promoviendo candidaturas, porque hace unos días unos buenos amigos nuestros nos dijeron, venga señores, a los 4, señores, ustedes están haciendo un ejercicio muy bonito, es loable lo que están haciendo, pero no se les olvide que el Congreso también hace parte de la democracia colombiana. Entonces sálganse un poquito de solamente sus candidaturas presidenciales y piensen que tenemos que tener unas buenas bancadas en el Congreso. Y eso lo están haciendo todos los partidos. El Centro Democrático, el Pacto Histórico, están organizando sus bancadas, porque eso hace parte de la democracia. Entonces nosotros, que nos habíamos puesto como una condición, que no íbamos a hablar de temas de Congreso porque no queríamos que aquí no estuviera alguien cañando. ¿Qué tal estar haciendo una precandidatura presidencial? Era para después aspirar al Congreso. A mí no me gustaba, porque yo creo también, y ojalá no se vayan a molestar los que se sientan aludidos, yo creo que en esos más de 100 candidatos que hay muchos que quieren ser alcaldes de Bogotá, o gobernadores de Antioquia, o quieren que los llamen a conformar una lista al Congreso. Nosotros no. Nosotros estamos hablando de verdad. Entonces nos habíamos puesto esa limitante de no temas de Congreso. Ya levantamos esa prohibición entre comillas. Vamos a promover también candidaturas al Congreso de la República, porque un grupo de personas a las que apreciamos mucho, que les duele este país, nos dieron ese buen consejo y nos pareció sano y sensato, y nos pusimos también a trabajar en ese proceso de fortalecer candidaturas al Congreso de la República, porque por el Congreso van a estar los instrumentos en el legislativo para la recuperación del país, y eso no lo podemos desconocer. Perfecto. Bueno, pasamos a la segunda parte de nuestro programa, que son estas tarjetas. Son para que tú las cojas, vas cogiendo en el orden que tú quieras una tarjeta, lees esa palabra para ti y lo primero o lo que quieras hablar sobre esa palabra que te está indicando ahí. Pero no paso antes, sí, no, me llama la atención el tatuaje que está allá. Ah, sí. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué detallista? ¿Qué dice? Juan Sin Miedo. Y ese es, ese sale ¿por qué? Le cuento una cosa, uno no puede decir nunca jamás, porque a mí no me gustaban los tatuajes. Y de hecho criticaba un poquitico a la gente que hacía tatuajes. Y debe ser porque le tengo fobia a las agujas. Entonces lo disfrazaba ahí, que no me gustaban los tatuajes. Pero un día un buen amigo que tiene ¿cómo se llama? Un estudio de tatuajes de cumpleaños me regaló el tatuaje. Y con ese logo. Y me pareció simpático. ¿Y el que te puso Juan Sin Miedo fue él? Claro, es que a mí me dicen Juan Sin Miedo. O sea, a mí en el llano, en la Orinoquía, nadie me dice Juan Guillermo. A mí me conocen como Juan Sin Miedo. Esa es la forma en que me conoce la gente. Pero entonces cuando me lo regaló me pareció simpático y yo, ¿qué vamos a hacer un tatuaje? Pero le pregunté a mi hija y me dijo, sí, papá, sí deberías hacértelo. Y pues ya, aquí no fue al revés, aquí no fue el papá que le dio permiso a la hija, sino para ir al tatuaje, sino que la hija que me dio permiso y me hice mi tatuaje hace unos años. Ah, bueno, qué maravilla. Bueno, empezamos. Es lo que siempre debemos tener. Memoria. Es lo que siempre debemos tener. Y hay que hacer el ejercicio, ¿sabes? Hay algunos desmemoriados intencionalmente. Conflicto. Esto es lo que hay que acabar en Colombia. No puede estar el país condenado a toda la vida estar en un conflicto. No podemos. Y esto es lo que ha pasado en Colombia, es que el conflicto se ha venido escalando. Esto es lo que tenemos que frenar. Esto es lo que está padeciendo Colombia. Infancia. Si lo traigo para mí, hermosa pero dura. Y hay que trabajar para que la infancia tenga una infancia hermosa, no dura. Paz. Qué palabra tan desgastada, lastimosamente tan desgastada. Pero para lograr esto, no se tiene que arrodillar al Estado ni someter a los ciudadanos. Así queremos vivir todos. Este es un anhelo. A veces me dice que a usted le gusta la guerra. No me gusta la guerra ni cinco, la he sentido muy cerca.
conozco el olor de la pólvora y es aterrador. Me gusta esto, pero esto sin sacrificar a la gente. Frustración. Todos hemos tenido frustraciones. Yo también he tenido frustraciones, pero no nos deben marcar las frustraciones. Hay que superarlas también. No existen seres humanos que no tengan frustraciones y todos tenemos algunas ahí guardadas. Yo creo que hay que superarlas. Yo también las he tenido. Amor. Tal vez esta puede ser la palabra más bonita de todas las que existen en las tarjetas. Hay que tener siempre amor. Y un consejo, hay que procurar que, sobre todo los que estamos en esta actividad, tengamos esto en el corazón. No odios en el corazón. Esto es un motor, esto es un impulso para todo en la vida. No solamente hablamos de temas de pareja o de familia, sino para todo. Este debe ser el motor que mueve al mundo. Este soy yo. Esto es lo que represento. Este es el país que existe. Las ciudades tan bonitas, aquí que tenemos una vista tan hermosa, de no la capital de los bogotanos, sino la capital de los colombianos a quien tanto amor le tenemos. Pero esta es la Colombia que existe. Esta es la Colombia que queremos mostrar. Esto soy yo. Esta es la fuerza de las regiones. Como lo dice la norma, el núcleo fundamental de la sociedad, contra además lo que hoy se está atentando, en esa inversión de valores que están haciendo hoy, contra lo que más atentan es contra esto. Y esto es lo que tenemos que preservar. Esto hay que cuidarlo mucho. Así hay que tratar de vivir, a pesar de problemas y adversidades. A veces la tristeza también nos acompaña, pero esta debe ser el denominador común. Y hay motivos para estarlo, y a veces no los descubrimos. Pero este también es otro motorcito que se encaja con la piñonería del amor. Este también debe ser un propósito de los colombianos. Este debería ser el gran mensaje para la polarización que hoy existe. Deberíamos estar en capacidad de abrazarnos quienes pensamos distinto. Hay quienes han creído que pensar distinto nos hace enemigos. Entonces, como yo no soy de la corriente política de tal o tal, entonces soy enemigo. Y no somos enemigos. ¿A quién abrazarías que sientas que está en la oposición? ¿A quién abrazaría? A cualquiera que no sea un criminal. El resto abrazaría a cualquiera de sectores políticos a los que enfrento democráticamente. No tengo problema en hacerlo. Pero a los criminales no. Pero en política sí. Lo que está acompañando a algunas personas, a los que quieren, hay una tendencia política que quiere sumir a la gente en la amargura, que llevan amargados, que llevan frustrados. Yo tengo como una meta de vida. Le digo a la gente, mire, haga un ensayo, levántese hoy con amargura para que vea cómo le va mal en el día. Pero levántese feliz, levántese con actitud, y eso es un imán. Yo creo en eso personalmente y respeto al que no crea. Pero es un imán. A los que viven con esta amargura, a veces las cosas no les salen bien. Pero hay gente que a veces la tiene con toda la justificación, ¿no? Como le dice uno a una mamá que perdió a sus hijos o al soldado que le mataron. A veces estas amarguras acompañan el resto de la vida. Y uno tiene que ser muy condescendiente, hay que ponerse en los zapatos de esa gente. Pero los que tienen amargura por tener amargura, no vale la pena. Política, tan triste y lastimosamente desprestigiada, tan alejada de las realidades, sobre todo los jóvenes. Y quisiera que los jóvenes se interesaran en esto, que cada vez más y más participaran. Y aquí hay un ejemplo de que es posible hacerlo. Ni soy delfín, ni provengo de familias políticas, ni de jefaturas políticas, sino aquí hay un ejemplo que con mucho respeto lo digo. Este podría ser un buen camino para muchos jóvenes pilosos y preparados que a veces quieren estar por allá en la apatía y odiando esto. Y hay cosas que cambiar en la política. Es más fácil cambiarlo adentro que desde afuera solamente criticando. Esto. Profundo. Esto es lo que nunca se tiene que perder. Además es el nombre de mi barrio, que vivo feliz de que mi barrio se llame el barrio La Esperanza.
Esa frase se me metió en la cabeza. Esto nunca se debe perder. Esto es un faro que alumbra por allá lejos, pero siempre hay que verlo, siempre está el faro y hay que ir a buscarlo. Esto no se puede perder nunca. Esto es lo que estamos construyendo. Esto es lo que vamos a decidir en el 26. El futuro del país, el futuro de los colombianos. Por esto es lo que tenemos que trabajar todos. Así como allá en la casa luchan por el futuro de sus hijos y de su familia, o los de la Junta que luchan por el barrio, el otro año vamos a decidir esto, el futuro del país. Y tenemos que tomarlo con mucha seriedad. Esto no es al que más haga shows, esto no es al que más simpático se vuelva. Esto es lo que está en juego en el 2026. También creo en ellas, pero no terceras, cuartas, quintas, sextas y séptimas, porque nos podemos volver conchudos, pero yo creo en las segundas oportunidades y vale la pena creer en las segundas oportunidades, porque además somos seres humanos y nos equivocamos, cometemos errores y vale la pena las segundas oportunidades, sin volvernos conchudos. Gracias a Dios existe esto. Gracias a Dios hay gente que cree. Y tengan la religión que tengan, pero ojalá crean en Dios. Esto es un manual de conducta. Gracias a Dios en el mundo la gran mayoría cree y tiene esto. O si no, ni siquiera me imagino el mundo que tendríamos. Esto es muy importante. Y esta no la podemos perder nunca. Esta no es solo la cédula. Esa identidad que nuestro ADN es lo que somos nosotros. Esto no se puede ni perder, ni esconder, ni nos puede dar pena. Esto es lo que somos. Esto es lo que somos. A algunos les gusta y a otros no les gusta, pero es lo que somos. Esto no lo podemos perder nunca. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto terminamos nuestra... Qué lindas todos estos mensajes, ¿no? Yo creo que es una forma también de... Qué bonito. De una narrativa de nuestro país creada por ustedes y que la complementen, pues también uno puede ver las buenas intenciones que tienen por nuestro país. Además le digo una cosa, Adriana, le agradezco mucho porque a veces uno no hace una pausa en el camino para saber qué significa esa palabra. Y mientras lo compartía, pues también estaba en mi cabeza como trabajando, ¿no? Como con llamaditos de atención. Ojo, pilas con eso. Ah, bueno. Gracias. No. A mí me funcionó muy bien. No, pues ojalá gracias. a la gente también le funcione y que cuando lo vean también digan, no debe ser eso, otra cosa. Me parece que es una forma pedagógica muy bonita de recordarnos la esencia de las cosas. Pues muchísimas gracias a ti por abrir este espacio, por darnos la oportunidad de conocer la historia, el hombre que está detrás de esa figura pública, de su trayectoria. Yo los invito a ver esta entrevista completa en nuestros canales de quienyque.com, en la sección de quién es quién.